amados, muy buenos días. Soy el pastor Albert Pavón. Si hay personas que no nos conocen, estamos transmitiendo desde nuestro hogar, desde nuestra casa, aquí en Torrente, en Valencia, España. Es un gozo poder tener esta oportunidad de compartir una palabra con todos y cada uno de ustedes desde sus hogares, desde sus casas. Es un privilegio. Hoy voy a estar compartiendo una palabra que he titulado Afirmados en Cristo, y nos vamos a estar apoyando en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, ¿ok? Para poner en contexto, ¿ok? Pablo habla a una iglesia que ha sido, de alguna manera, se ha establecido sobre la riqueza y sobre el reino de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad donde el imperio romano era el que gobernaba y el que establecía las pautas. Pero ellos se habían trasladado, ¿okay? Habían tomado la valiente decisión, la firme decisión de no ir tras las autoridades romanas, sino de aceptar a Jesús, a Cristo, como la única autoridad en sus vidas. Eso evidentemente les costaría la paz, les costaría ser perseguidos, porque el imperio romano no vacilaba con toda autoridad que se levantara en contra de lo que ellos eran, ¿okay? Un imperio. Pero vamos a leer, y solamente me voy a apoyar en 3 versículos, ¿ok? Que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, 3 y 4, ¿ok? Quiero pedirte que antes, por favor, si tú puedes, comparte esta página, comparte esta palabra. ¿La estás viendo? Vas a ser edificados con una palabra que se llama afirmados en Cristo. Pero quiero pedirte que si puedes, por favor, compartir esta palabra para que pueda llegar a más personas, ¿ok? Para que puedan haber hermanos que se sirvan, que se nutran, que se beneficien de esta palabra que hoy vamos a estar hablando, ¿ok? Entonces, leemos Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, 3 y 4. Póngale cuidado a esto. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Aquí el apóstol Pablo, como dije al principio, le está hablando a una iglesia azotada por el imperio romano, porque se había establecido en sus vidas una autoridad distinta a la autoridad romana, y era la autoridad de Cristo en ellos. ¿Ok? Y esta palabra que hoy hemos titulado Afirmados en Cristo, cuando algo está afirmado es que está consolidado, es que está en una posición inalterable. Afirmado en Cristo quiere decir que estamos viviendo una palabra o una autoridad de la cual no aceptamos vacilación ninguna, no estamos dispuestos a cambiar. Y eso fue lo que le costaba la vida a muchos hermanos en la fe en la iglesia de Tesalónica. El apóstol Pablo les dice les habla de vuestra valentía. Y quiero ver 3 cosas fundamentales que están en el versículo 3. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Póngale cuidado, la obra de vuestra fe. Porque la iglesia en Tesalónica estaba dispuesta a sufrir los embates, a sufrir el costo de rebelarse contra la autoridad romana y reconocer solo a Cristo como la única autoridad en sus vidas. Hermanos, la iglesia en Tesalónica
había decidido, una de las cartas que el apóstol Pablo alaba a las iglesias es a la iglesia de Tesalónica. La iglesia era una iglesia determinante, era una iglesia firme. Dice que los hermanos de Acaya, los hermanos de Asia habían sido inspirados por la fe de los hermanos en Tesalónica, porque el imperio romano condicionaba la fe, o sea, condicionaba la paz que ellos podían tener si le obedecían. O sea, tú vas a tener y vas a vivir en paz siempre y cuando no te rebeles contra mí. Siempre y cuando tú me reconozcas a mí como tu autoridad, tú vas a tener paz. Yo no me voy a meter contigo si tú haces lo que yo te digo. Es decir, si tú vives de rodilla a lo que yo te digo, yo te voy a dejar vivir, pero vas a vivir arrodillado. Una vez que tú te levantes y quieras reconocer otra autoridad, que es ese tal Jesús, tú vas a pagar el precio. Pero la iglesia en Tesalónica no le parecía eso ninguna amenaza que ellos no estuvieran dispuestos a vivir. Su amor por la obra del Señor era tan grande que ellos no veían morir como un riesgo. O sea, no veían, incluso se sentían fortalecidos, se sentían afirmados. Y esta es la palabra que quiero compartir en ustedes, afirmados en Cristo. La iglesia en Tesalónica habían pagado un alto precio y por eso el apóstol ahí dice, acordándonos sin cesar delante de Dios, Padre, de la obra de vuestra fe. O sea, el accionar conforme a lo que ellos habían creído. La iglesia estaba en Tesalónica, pero inspiraba a todas las ciudades de alrededor. Si ustedes leen y ven a profundidad la historia en Tesalonicenses, a los tesalonicenses, la epístola del apóstol Pablo, los alaba, los exhorta y dice, de la obra de vuestra fe. Estoy ahí en el versículo 3, capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, versículo 3. De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. Son tres cosas que ese versículo resalta. El trabajo de vuestro amor era porque ellos iban de casa en casa, haciendo, trabajando, extendiendo el reino, sin importar los riesgos, sin importar el costo de sus propias vidas, de la persecución del imperio romano, un imperio sangriento, un imperio que atormentaba, no solamente crucificaba a los traidores, sino que arremetía contra todo lo que se levantaba en autoridad. Cuando comenzaron a descubrir que esa ciudad, el imperio romano, perdía influencia y ganaba un crecimiento exponencial, un crecimiento, impresionante del que todo el mundo estaba hablando, y era ese tal Jesús. Pablo los inspira a ellos a seguir adelante y dice del trabajo de vuestro amor, porque el amor trabaja. Cuando nosotros amamos la causa del Señor, el amor produce accionar. Es más, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos estimulado por amor. Cuando una persona ama el dinero, esa persona sale de madrugada, de noche, un domingo, el día de su cumpleaños, cualquier día va a buscar el dinero, porque el amor lo mueve. Cuando yo amo a mi esposa, amo a mi hijo, yo voy al hospital, me lo llevo caminando, hago todo lo que sea, porque el amor por mi hijo me hace tocar las puertas que tal vez no tocaría en otra condición, pero el amor por mi esposa me hace ir donde sea, me hace levantarla por mi familia. Por eso ahí el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalonicense, dice, del trabajo de vuestro amor. Aleluya. Y la tercera cosa, ahí en el versículo 3, dice, y de vuestra constancia en la esperanza. La constancia es una posición firme, es una posición que no se altera, es una posición que no varía, es una posición que se mantiene inconmovible, inalterable.
Esa era la posición de la iglesia de Tesalónica. ¿Ok? Nosotros vemos en este tiempo, el sistema no arremeterá contra nosotros si nosotros hacemos lo que el sistema diga. El sistema no arremeterá contra nosotros si nosotros hacemos y obedecemos como borregos. Cuando ustedes ven que a los bueyes, a los animales grandes, fuertes, le ponen aquí en la nariz, le ponen como un garfio, ¿ok? Y los llevan para todos lados. Él camina y él avanza porque lo están tirando de una parte sensible, ¿ok? Y ellos obedecen. El animal más grande, usted lo jala por la nariz con un garfio y va a donde sea. Y nosotros tenemos que saber, entender, cuando la Biblia a nosotros nos dice que nos sometamos a las autoridades terrenales. Hermanos, nosotros no nos podemos someter a las autoridades terrenales cuando ellas arremeten contra el propósito de Dios. En lo social, en lo laboral, en las medidas, tenemos que saber que todo lo que no contradiga a Dios, yo puedo aceptar la autoridad terrenal. Pero no podemos nosotros decir, porque si llega un momento que dicen, oye, no, en España no se puede predicar a Jesucristo, no se puede predicar otra autoridad que no sea la autoridad católica. ¿Qué pasa? Nosotros, la iglesia va a decir, bueno, hay que obedecer a las autoridades terrenales. No, hermanos, nosotros tenemos que ser como esa iglesia en Tesalónica que imperativamente inspiraban generaciones enteras hablando acerca del reino de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, la iglesia en Tesalónica inspiraba y dice de los macedonios, y Pablo los pone de ejemplo para todas las demás iglesias y dice cuando de su profunda pobreza abundaron en generosidad. De su profunda pobreza abundaron en generosidad. Ahí cuando usted ve en la parte de arriba de 1 Tesalonicenses capítulo 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, porque ellos más bien llamaban al apóstol Pablo y le decían, oye, por favor envíanos a Timoteo, envíanos al tesorero, queremos sacar. Y estaban en una persecución. El imperio romano arremetía contra ellos. El imperio romano los acorralaba. El imperio romano los fustigaba, los arropaba de manera sangrienta, los oprimía, pero nada llegaba a alterar lo que ellos sentían y lo que ellos entendían que debían hacer. Esto es poderoso, porque esta iglesia de Tesalónica nos puede inspirar a nosotros a avanzar. Entonces, cuando nosotros estamos afirmados en Cristo, y cuando nosotros obramos, operamos, trabajamos en esta gloriosa gracia, nosotros podemos ver que el respaldo de Dios lo vamos a tener, porque estamos, hermanos, afirmados en un reino inconmovible. Las naciones, los sistemas de la tierra no van a colaborar con el propósito de Dios. Los sistemas de la tierra no van a enseñarte nada que honre a Dios. Al contrario, van a ridiculizar nuestra posición, van a ridiculizar nuestro trabajo. Si uno quiere estar en paz en un trabajo, en un ámbito laboral, no manifiestes que eres cristiano, no manifiestes que crees en Dios y verás como nadie te va a faltar el respeto, te vas a hacer entre ellos, vas a estar en un entorno y nadie te va a señalar. Pero en cuanto tú manifiestes que tú crees en Dios, en cuanto tú manifiestes que la salvación, que tú crees en la resurrección, que tú crees en Cristo, hermanos, inmediatamente te van a descalificar, inmediatamente te van a señalar. Pero tú tienes que escoger. Todos tenemos que tomar una decisión en la vida. Si vamos a pasar inadvertidos por la historia o vamos a establecer a Cristo como único fundamento de nuestras vidas. Si vamos a proclamar esta gloriosa gracia o vamos a vivir de rodillas ante el sistema. Quiero leer Lucas 14, sin perder Tesalonicenses, capítulo 14, versículo 28.
dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene para acabarla? Versículo 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerse burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hermanos, no estamos hablando de aquí, nuestro Señor Jesucristo está hablando de lo que cuesta afirmar y estar y manifestar a Cristo. Ahí él le pone un ejemplo diciendo, ¿qué hombre que va a construir una torre? Ahí está diciendo, primero tenemos que calcular el precio. ¿Qué es calcular el precio? ¿Tú estás dispuesto a asumir el costo de la vida de Cristo en ti? Te hago una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a vivir afirmado en Cristo? Porque esto es una pregunta que nos tenemos que hacer antes de comenzar a edificar nuestras vidas. Ahí Jesús puso un ejemplo de una torre, pero Él no vino a construir torres. Es una forma de ilustrarnos a nosotros el costo que tenemos que asumir de que nuestra vida sea absorbida por Dios. Hermanos, mientras que nosotros nos conduzcamos por lo que sentimos, yo creo, yo pienso, hermano, la vida interior del Señor estará detenida, el desarrollo de la vida del Señor en nosotros estará detenida. Nosotros no podemos vivir una fe de yo pienso, yo creo, a mí no me gusta, es que esto no me gusta, esto no me atrae. Nosotros tenemos que dejar que la vida de Cristo absorba nuestra vida. Tenemos que morir al no me gusta, tenemos que morir al yo creo, yo pienso, tenemos que morir a eso para que la voluntad de Dios sea lo que se manifieste en nuestras vidas. Nosotros hemos creído y hemos vivido y hacemos vida en Cristo en un evangelio antropocéntrico. Antropo es hombre, céntrico es centrado en el hombre. El evangelio no se trata de la centralidad del hombre, porque a nosotros nos enseñaron que Dios tiene un propósito contigo, que Dios tiene planes contigo, que Dios va a cumplir tus sueños, pero eso no lo dice la Biblia. El propósito es de Dios. Dios lo que quiere es que tú seas una pieza útil en el propósito de Dios, que como iglesia nosotros podamos disfrutar la riqueza de que Cristo sea formado en nosotros. Para eso alguno de los dos tiene que morir. O muere Cristo en mí, o muero yo en Cristo. Tenemos que presentarnos ante una decisión trascendental, que fue lo que Jesús dijo. ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero y calcula los costos? O sea, el costo debemos asumirlo para que nosotros muramos a nuestros gustos y nuestro querer para que Cristo sea formado. Vivir afirmado en Cristo no es vivir un evangelio centrado en mí. Vivir afirmado en Cristo tiene que ver con la voluntad de Dios absorbiendo mi voluntad. Tiene que ver con el reino de Dios estableciéndose y como Cristo la única autoridad en mi vida. Tiene que ver con la iglesia tesalónica asumió el costo. La iglesia en Tesalónica asumió el costo de ser destruidos por el imperio romano, de ser aserrados, de ser crucificados, de estar presos, de ser perseguidos, de no poder vivir en libertad, pero ellos asumieron el costo, dijeron, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Por lo tanto, estamos dispuestos a morir por esta causa. Por eso le he puesto afirmados en Cristo a esta palabra. Afirmados. Estamos posicionados de manera inalterable
intransigente, radical, firmes, cimentados en la realidad de Cristo en nosotros. Si ustedes leen ahí el apóstol Pablo en el capítulo 2, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, de la iglesia de Filipenses, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. El apóstol Pablo estuvo en prisiones en Filipo por causa de predicar este glorioso evangelio. Hermanos, habían dos cosas. Pablo podía vivir una vida tranquila en Israel. Era un hombre elocuente, era un hombre respetado, era un hombre fariseo. Fariseo es una autoridad religiosa. Gozaba de beneficios, gozaba de un sueldo y de una posición envidiable en cuanto a lo terrenal. Pero cuando Cristo se le revela, Pablo dice que todas las cosas que él antes vivía en el exterior, todas las cosas materiales, todas las cosas temporales, todas las cosas terrenales, eran para él basura. El prestigio que tenía Israel era para él basura. Los beneficios que le daba la religión judía eran para él basura. Todo era basura, dice, con tal de ganar a Cristo. Y yo creo que todos nosotros tenemos que saber, mis amados hermanos, si queremos pasar en un evangelio de puntillas o en una vida, donde pasemos de puntilla por la historia, sin dejar luces ni sombras, sino pasar inadvertidos, o pasamos como un fiel administrador de esta gloriosa gracia. Creo que es una decisión que cada uno debemos de asumir. Creo que nosotros cuando financiamos el evangelio, cuando manifestamos a Cristo, cuando manifestamos su gloriosa gracia, cuando comunicamos de alguna manera esta realidad gloriosa, hay ámbitos donde si tú hablas acerca de, ámbitos cristianos evangélicos, donde si tú hablas a Cristo, eres señalado. Si tú hablas del nuevo pacto, de la gracia, inquietas. Entonces es una decisión que nosotros debemos de asumir. Vamos a pasar para no incomodar a nadie. Hay personas que no quieren incomodar a nadie. Hay personas que no están dispuestos a perder, si se puede decir, lo atractivo entre las personas por manifestar el evangelio. Hay personas que el carisma es prioridad antes que el mensaje. Y nosotros tenemos que ver que el carácter es cuando yo soy coherente con lo que creo en los ambientes donde yo estoy. Yo no puedo alterar la realidad de Cristo en mí, depende por el ambiente donde estoy. Aquí estoy, un ejemplo, aquí estoy entre personas que les molesta la gracia, que son legalistas. Bueno, yo me voy a volver a ellos para no inquietarlos, para no molestarlos. Mis amados hermanos, la iglesia tiene que ser luz. Estamos llamados a ser sal en la tierra. Estamos llamados a manifestar una verdad que no podemos alterar. No podemos diluir el evangelio por no inquietar a los hombres. La iglesia en Tesalónica asumió el precio, asumió el costo de predicar a Cristo. Iban escondidos. Si les encontraban algún folleto, si les encontraban algún documento, eran puestos en prisiones frías, con moho. Eran prisioneros del imperio más sangriento que ha pasado por la tierra. Sin embargo, ellos lo tenían asumido. Hay hombres que cuando van a la guerra, los soldados cuando van a la guerra, ellos tienen asumido que pueden morir en ella. Y mueren por causas terrenales, por causas temporales. ¿Cuánto más nosotros no vamos a morir tal vez a nuestro prestigio, a nuestro carisma, a nuestra belleza exterior temporal? Yo creo que en nosotros debe haber una circuncisión en el corazón. Tiene que haber una circuncisión en el corazón.
tenemos que morir a la vida de nuestros sentidos para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces Pablo les dice ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¡Wow! Aquí Pablo está diciendo: nosotros, mi liderazgo, nuestro trabajo en el Señor, no es una enseñanza lisonjera que va a engrandecer y va a motivar a las personas. Queremos predicar a Cristo. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos ser carga como apóstoles, nosotros no estamos buscando lo suyo, sino a vosotros. No estamos buscando lo vuestro, sino a vosotros. Esta es la verdadera motivación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy oro al Señor que puedas estar afirmado en Cristo, de tal manera que tomes una posición inalterable. Yo creo que, y vamos a volver a Lucas 14, porque quiero matizar ahí un versículo, ¿ok? Desde el versículo 26, ¿ok? Dice Lucas 14, 26, mire lo que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Uno lee esto con la mente natural y dice: wow, o sea que Dios me está pidiendo que yo aborrezca a mi papá, a mi mamá, a mi hijo y a mi propia vida. Desde los sentidos naturales, eso es lo que Dios está diciendo. Pero el Señor Jesús no estaba hablando de eso. Estaba hablando de la magnitud del peso de la vida de Cristo en nosotros. Está diciendo que si nosotros tomamos como prioridad nuestra familia, no vamos a poder entender el reino. Hermanos, hay una cosa: tu familia la cuida el Señor, te la dio el Señor. Cuando tú pones a tu hijo, a tu esposo, a tu mamá, a tu suegra por encima, estás poniendo la bendición por encima del que te bendice. O sea, Dios te dio esa familia. ¿Cómo tú vas a poner a la familia que la recibiste por encima del que te la dio? Eso es un error. Altera el entendimiento, altera la gracia, altera el orden, altera la efectividad. Entonces ahí estamos viendo el versículo 27, Lucas 14, 27. Dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ahí nos pide también, que nosotros asumamos qué es la cruz. La cruz es la muerte. O sea, te está diciendo: mientras que no mueras, tú no puedes asumir la vida nueva. No se puede asumir la vida nueva que Él nos ha dado. Esto es poderoso. Amados míos, es importante y es de manera imperativa. Tenemos que saber que el Evangelio no se trata de lo que nosotros podamos alcanzar en nuestra vida, sino de la formación de Cristo en nosotros. El Evangelio no se trata de las decisiones que yo pueda tomar. El Evangelio se trata de hacer la voluntad de Dios. El Evangelio no se trata de mis planes, del cumplimiento de mis planes, sino del cumplimiento del propósito de Dios. Tus planes y mis planes, tus sueños y mis sueños se llaman añadidura. Por lo tanto, la Biblia, Mateo 6:33, dice: buscad primeramente el propósito, el reino. Entonces todas las demás cosas serán añadidas. Pastor, yo estoy soñando con una casa en mi país. Pastor, yo estoy soñando comprarme una casa de 2 pisos. Eso es una añadidura. Y Dios no está celoso por tus añadiduras. Ahora, si las añadiduras están por encima del propósito, tú tienes un problema. Amados míos, yo creo que nosotros debemos entender
que lo que nuestra mente entiende y nuestra experiencia nos ha brindado en 30, 40, en 60 o en 70 años, solo es un destello de la sabiduría de Dios. Pero en Isaías nos dice que así como los cielos son más altos que la tierra, así son los caminos de Dios más altos que sus caminos. O sea, lo que te está diciendo es, ustedes son hombres, yo soy Dios. Si tú me oyes a mí, Albert, tú vas a experimentar la gracia, tú vas a experimentar el poder transformador que yo, Dios, puedo darte a ti. Pero nosotros no podemos creer que nuestros planes van a estar por encima del propósito de Dios. Mis amados, para ir terminando, ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, les quiero recomendar que si ustedes pueden, se lean este libro de Tesalonicenses, lo lean detenidamente. Yo sé que ustedes ya lo han leído, yo sé que ustedes conocen el libro, pero quiero decirles, hermanos, de una manera detenida, sin prisas, veamos el libro, leámoslo, estudiémoslo, tenemos tiempo ahora, hermanos, tenemos tiempo. Si nosotros en este tiempo que estamos confinados, encerrados, no lo hacemos, nunca lo vamos a hacer, porque ahora lo que nos sobra es tiempo. Hay una cosa aquí que el apóstol les escribe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Pablo les habla a la iglesia acerca de vivir una vida sexual íntegra, porque son gentiles, ellos no son judíos, por lo tanto ellos vienen de vivir una vida promiscua, una vida sexo fuera del matrimonio. Y Pablo le habla de la grandeza que hay de disfrutar del sexo, bajo el diseño de Dios, el disfrute, el deleite. Pablo les exhorta que el sexo fuera del matrimonio destruye la moral y el valor de las personas, de una mujer, de un hombre, los hace inseguros, los hace que ellos mismos no se valoren. Por lo tanto, les escribe Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su espíritu. Aquí nosotros estamos viendo, que nosotros también tenemos que vivir en esta vida que se nos ha dado, tenemos que vivir una vida ordenada, una vida cimentada en Cristo. Yo creo que el mayor deleite que un hombre, una mujer, pueden tener es disfrutar de su esposa, de su esposo. Los que no la tienen en su debido momento, llegará esto, pero quiero enseñar esto también como pastor, en esta gloriosa vida que Dios nos ha dado. Dios no tiene una persona para ti. Eso no es verdad, lo que nos han enseñado. Sí, Dios tiene una persona para ti. Dios no tiene una persona para ti. Dios te ha dado entendimiento y te ha dado sabiduría para que sepas escoger una persona para ti. Hay muchísimas personas en el mundo, pero no es que Dios tiene una para ti. Tú imagínate que Dios tenga una persona ideal para cada persona. Si una se casa con la persona incorrecta, se alteró todo el propósito de Dios, porque esa nació para otra persona específica. Al alterarse esta, el otro se casa equivocado, el otro también, y toda la humanidad se casa equivocado. Por eso son malas enseñanzas que se nos han establecido. Dios no tiene una persona para ti. Dios te ha dado sabiduría, te ha dado entendimiento para que sepas juzgar, para que sepas leer el hombre, la mujer con que vas a hacer vida. Hay millones de combinaciones
factibles, productivas y que colaboran con el propósito de Dios unido a ti. Pero es tuya la decisión. Debe ser una decisión sabia, ¿ok? Tampoco es profeta, pastor, dígame, ¿me caso con ella o no me caso? Como una lotería, ¿ok? No funciona de esa manera tampoco, porque a nosotros no nos ha mandado Dios a eso, nos ha mandado a predicar el evangelio, a estimular el entendimiento, la sabiduría para que usted y yo sepamos tomar decisiones claras. Por lo tanto, mis amados hermanos, crecer en este entendimiento afirmado en Cristo tiene que ver con la sabiduría de Dios, ¿ok? Por último, dice, ocuparos, dice versículo 11, capítulo 4, versículo 11, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amados, también se nos ha enseñado y tenemos que ir rectificando en muchas cosas, ¿verdad? Que no nos enredemos con los negocios de la vida. No es eso lo que los apóstoles nos enseñaron. Aquí dice que atendáis y que ocupéis en vuestros negocios y en trabajar con vuestras manos y no tengáis necesidad de nada. Aquí está la obligación de trabajar. Tenemos que saber que la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia que trabaja, una iglesia productiva, una iglesia activa. Cuando dice que no nos enredemos con los negocios de la vida, ¿okay? Está diciendo es con las cosas del sistema. No entren en la rueda del sistema, no entren en la esclavitud de los bancos, no entren en la esclavitud de las tarjetas de crédito. Sepan llevar finanzas de manera sana, educación financiera con sabiduría de Dios. ¿Okay? El apóstol aquí le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, le está diciendo, sepan y ocúpense en vuestro trabajo. Tenemos que ocuparnos, ser sabios para administrar los recursos, a fin de que no tengan necesidad de nada, de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Más adelante, si ustedes siguen leyendo, dice, señores, voy a ir un paso más adelante. El que no trabaje, que no coma. El que no trabaje, que no coma. Así de sencillo, establezco esta autoridad, como autoridad establezco este principio entre vosotros. Amados míos, desde aquí, desde mi casa, he querido edificar sus vidas con esta palabra, afirmados en Cristo. Esta realidad gloriosa, esta riqueza, si te ha ministrado, por favor, compártela. Yo no me cansaré de decirles, compartan las palabras. Quieren compartir esta palabra, afirmados en Cristo. Yo soy el pastor Albert Pavón y este glorioso evangelio se tiene que entender desde la diferencia, ¿ok? Cuando nosotros entendemos la diferencia entre lo celestial y lo terrenal, entre lo eterno y lo temporal, entre lo externo y lo interno, hay personas que todavía le oran a un Dios externo. Señor, óyeme, como enseñanzas del antiguo pacto que decía, Altísimo Dios de Israel. Altísimo es que está muy lejos, pero nosotros no le oramos al Altísimo, le oramos a un Dios que nos habita, a un Dios que ha sido impartido en nosotros. Mis amados hermanos, les amo en el Señor, oro al Señor de que podamos estar afirmados en esta gloriosa gracia y que la vida del Cristo sea manifiesta. Acuérdate de esto que te voy a decir. Hermanos, Dios no está contigo, Dios está en ti. Tú no sigues a Cristo, Cristo te habita por la fe en nuestro espíritu. Les amamos, bendigo la vida de cada uno de ustedes en el nombre glorioso de Jesucristo. Él te habita para que puedas manifestarlo en todo lugar y dar a conocer las riquezas inescrutables de esta gracia gloriosa que se te ha dado. Gracias, amados. Desde aquí, desde mi casa, les bendigo y vamos a orar antes de despedir el programa. Padre, gracias
por la sabiduría, por el entendimiento que tú le has dado a tu iglesia. Gracias porque somos una iglesia afirmada en Cristo, no en los rudimentos, no en tradiciones, no en doctrinas, ni en cosas que los hombres nos han enseñado, sino en la revelación de Cristo. Señor, sabemos que el propósito tuyo es reunir todas las cosas en Cristo. Por eso, desde lo consumado, desde lo que tú alcanzaste, entendiendo que nada que tú no hayas alcanzado en Cristo lo podemos alcanzar nosotros. Por eso estamos afirmados en esta gloriosa gracia. Padre, gracias por darnos entendimiento y que esta realidad, esta vida gloriosa que se nos ha dado, podamos manifestarla en todo lugar donde tú nos has establecido y nos has enriquecido. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Mis amados, si algunos de ustedes quieren manifestar su generosidad, sus ofrendas, su generosidad, pueden contactarnos a nosotros. Tenemos PayPal, tenemos Bizum, tenemos los mecanismos distintos para que de esa manera podamos soportar de alguna manera la carga financiera de las demandas de este trabajo. Amén. Les amamos en el Señor. Gracia y paz os sean multiplicadas de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estás afirmado en Cristo. Bendecido.